Buenos días, compañeros, estimada profesora. Mi nombre es Iván Díaz y soy estudiante de la Gerencia de Servicios de Salud. En este video vamos a hablar un poco sobre el proceso de implementación de las políticas públicas que atañe a la asignatura de políticas públicas y reformas de salud. Me gustaría iniciar con un tema más relacionado con el enfoque de definiciones a manera de introducción, entendiendo que las políticas públicas tendrán diversos matices dependiendo pues el área o la institución o organización en la cual se encuentren enfocadas, ¿no? Alguna definición como la que proporciona González Ortiz dice que la política pública es una decisión permanente caracterizada por una conducta consistente y la repetitividad por tanto de aquellos que elaboran como de aquellos que la tienen. Las normas y programas gubernamentales, esto es, las decisiones que surgen como resultado de un sistema político, ¿no? Y una definición adicional que me gustaría generar o mencionar está relacionada mucho con directamente de la Cámara de Diputados. Ellos dentro del marco teórico de lo que son sus políticas públicas establecen que las políticas públicas son un producto de los procesos de toma de decisiones del Estado frente a determinados problemas públicos. Estos procesos de toma de decisión implican acciones u omisiones de las instituciones gubernamentales. Esta definición me parece importante ya que en sí muchas de las políticas públicas que actualmente están presentes de manera nacional pues se emanan precisamente de estos lugares como la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y considero yo que pues al final del día son una fuente de información importante, ¿no? De igual forma considero fundamental mencionar pues al final del día los pasos que existen para la implementación de las políticas públicas, ¿no? Y con ello es importante asignar o determinar cómo es que vamos a ir formulándolas, ¿no? Empezando por la formulación nuevamente preliminar de las proposiciones políticas, identificar cuál es el problema que se busca atacar, la percepción actual o futura de dicho problema. Es importante tener identificado todo esto para poder definir qué política pública se desea trabajar, ¿no? Cuáles son las demandas sociales, cuáles son las demandas políticas. Al final del día es importante tener todo este contexto antes de la definición propia de la política, ¿no? Principalmente es determinar el problema, ¿no? El contexto del problema, su origen y cuáles son las acciones o inclusive las repercusiones colaterales que tiene abordar este problema, ¿no? Por otro lado, tenemos que dar una solución inicial a este problema, hacia dónde queremos llegar de manera preliminar, ¿no? Cuáles son los objetivos o las metas preliminares que buscamos al dar una solución a un problema a través de las políticas públicas, ¿no? Tenemos que identificar cuáles son una preselección de medios o medios inmediatos que nos permitan llevar a cabo la solución o la meta que queremos determinar, ¿no? Después nos vamos por la parte del establecimiento de prioridades. Hay que determinar a través de las causas de este problema qué es lo mejor que nos va a permitir pues llegar a un resultado positivo, ¿no? Tenemos que identificar la magnitud, la trascendencia, la vulnerabilidad, la factibilidad y la prioridad para todos estos problemas, ¿no? También tenemos que conocer el respaldo ideológico y político. Al final del día es importante conocer en qué nos vamos a basar, en la constitución política, en las leyes orgánicas, en las leyes estatales, en las leyes generales, en las iniciativas del Poder Ejecutivo, como lo decíamos ahorita, de las cámaras de diputados o de senadores. En general, todo esto tenemos que tenerlo también determinado. Análisis de coherencia y análisis de posibilidad considero también son fundamentales para llegar a esto. Y al final, la formalización de las políticas. Ya una vez que logramos identificar la problemática, podemos establecer cuál será la política pública que vamos a enfocar de acuerdo a la problemática pues mencionada, ¿no? O identificada. También es importante pues hacernos llegar de la información, valoración de la eficiencia y la eficacia sobre estas políticas, ¿no?
la formalización jurídica. Al final esto ya es, una vez que está estipulada la política, pues es importante tener la formalización jurídica, llevarlas a una promulgación como tal en nuestros diferentes medios nacionales para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Al final del día, las políticas públicas considero son valiosas desde la perspectiva en el abordamiento y el ataque a problemas sociales. Considero que pueden llegar a ser fundamentales, ¿no? Las políticas públicas en México en general tienden a generalizar el estado de la población, y creo que a veces falta ser muy particulares con ciertos sectores, con ciertas zonas. Al final del día se deben de nuevamente allegarse de todos los elementos para el ataque de un problema, y si es a lo mejor solamente local, lo que se busca trabajar, solamente dar solución a eso y no generalizarlo, ¿no? O en su caso hacer las adaptaciones que se puedan considerar necesarias, ¿no? En general, esta es la información que considero importante sobre lo que pueden ser las políticas públicas, principalmente los pasos para generar la implementación, y considero que esto de manera particular, como gerente de servicios de salud, es fundamental el conocimiento de la información, ya que muchas de las acciones que se deben de llevar a cabo para atacar problemas en particular de salud pública, pues deben de pasar por un conocimiento adecuado sobre el planteamiento y la implementación de las políticas públicas. Muchas gracias por el tiempo, espero puedan ver mi video. Hasta luego.